Ya está, ya. Pues vamos a hablar acerca del citoesqueleto, ¿no? A ver, lo que no han dado un examen todavía, este va a ser su primer examen, o me equivoco. Sí, Ya, en caso, es el primer examen. su primer examen, ya. En biología molecular, o biología celular y molecular, no suele venir tan complejo lo que vienen a ser las preguntas, pero lo que sí tienen que tener en cuenta son los conceptos básicos bien claros, ¿no? En lo que respecta al citoesqueleto, ya hemos visto que, o por lo menos lo general que se sabe, es que el citoesqueleto va a estar compuesto por los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿no? En este caso, acá está ordenado de mayor a menor. Los microfilamentos también pueden llamarse miofilamentos. Esto es por el tema de su función, su funcionalidad. Y lo que tienen que saber a manera general es que el citoesqueleto es soporte estructural, ¿no? Su función principal es el soporte estructural de transporte y la movilidad. Al decir transporte y movilidad, básicamente estamos hablando en parte de la organización, el transporte. Entonces, todas las organelas, el núcleo o todo lo que se encuentre dentro del citoplasma de la célula va a tener su lugar y lo que le va a permitir la funcionalidad va a ser el citoesqueleto. Ahora, si vamos a básicas o de repente lo van a ver en bioquímica, que van a ver macromoléculas o biomoléculas. En este caso, al hablar de estructuras, al hablar de soporte estructural, todo aquello que forma o que son los ladrillos de lo que viene a ser o el esqueleto de las células vienen a estar formados por estructuras proteicas. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Citoesqueleto, estructura proteica que va a tener filamentos y proteínas accesorias, ¿no? Que le va a dar su funcionalidad. Ahora, dentro de los filamentos o dentro de los componentes del citoesqueleto, vamos a tener a los microfilamentos. En este caso, importante que tener los microfilamentos es que siempre vamos a hablar de la actina. Entonces, los microfilamentos, si hablamos de filamentos específicamente, vamos a hablar de la actina F, que la actina F no es la actina como tal, o sea, es el filamento de actina. Al filamento de actina también se le puede decir actina F, por si ven de repente sus claves esa opción. Pero recordemos que cuando hablamos de estructuras complejas o poliméricas, vamos a hablar también de sus monómeros o su estructura nuclear. En este caso, el actina va a ser el actina G, ¿no? Que este vendría a ser el monómero del filamento o de los microfilamentos, el filamento actina. Ahora, vamos a tener que la actina va a estar a ATP. ¿Cómo podemos diferenciar lo demás? Que la actina se va a encargar del movimiento, básicamente, contracción muscular. Cada vez que vean una actina o lo que se suele pensar es la contracción muscular, entonces para que haya una contracción muscular debe haber un gasto de energía. Y la moneda energética en la biología molecular es el ATP. Entonces, vamos a tener que tenemos a los filamentos de actina o actina F que van a estar compuestos por actina, que en este caso los monómeros de actina se llaman actina G, la G de globular, porque tienen una forma de globo, y estos van a formar filamentos que van a tener caras o polarizaciones, en este caso una negativa y una positiva. Ok, y vamos a tener dos tipos de microfilamentos, ¿no? Los corticales y los transcelulares. Corticales se entienden por los que se encuentran en la corteza, cerca de la membrana. Estos son los que suelen encargarse o los que suelen tener la función de movilidad, los que mueven los pseudópodos, todo esto suelen ser microfilamentos corticales. Y los transcelulares son los que se encuentran atravesando el citosol, el citoplasma, ¿no? Ahora, estos microfilamentos van a tener también proteínas accesorias que van a permitir regularlas. En este caso, las proteínas accesorias van a estar separadas en reguladoras, ligadoras y motoras. En lo que van a ser las reguladoras, tenemos las tres principales de los microfilamentos, la timosina que va a evitar la polimerización. Acá se resalta la actina G, ¿por qué? Porque la timosina no va a actuar a nivel de la actina F, hablando o entendiendo actina F como el filamento, sino va a actuar a nivel del monómero. Entonces, ¿qué va a hacer la timosina? Va a unirse al monómero para que no pueda polimerizarse. Ahora, vamos a tener la profilina,
que va a actuar acelerando la elongación en lo que viene a ser el extremo positivo. Y vamos a tener lo que viene a ser el ARP23, que va a facilitar la nucleación de los filamentos persistentes. Ahora, ¿qué es nucleación? ¿Y qué son los filamentos persistentes? Vamos a hablar esto posterior a terminar de hablar de las proteínas accesorias. Ahora vamos a tener la categoría que son las ligadoras. En este caso, las ligadoras vamos a tener tres principales: la distrofina, la espectrina y la fascina. Cada vez que escuchemos espectrina, porque espectrina va a sonar 2 o 3 veces más, o lo van a ir recurrentemente en lo que viene a ser el curso de biología, la espectrina va a unir un filamento que se encuentra dentro del citosol a la membrana, sea el filamento que sea. De eso se encarga la espectrina. Ahora, la fascina va a unir los microfilamentos a lo que vienen a ser los filopodios, que en este caso vienen a ser zonas como pseudópodos. La distrofina va a conectar los ligamentos en células musculares. Entonces, cuando vemos de distrofina, vamos a hablar de células musculares. Y en lo que viene a ser la función de las proteínas accesorias motoras, tenemos a la... Esta fuerza mecánica, cuando entra en tensión, va a permitir el movimiento de las fibras musculares. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la polimerización, de lo que viene a ser la actina. Bien, vamos a tener que acá tenemos el monómero de actina. Si ven, hay una punta y hay un sitio de unión parecido a una enzima. Este sería el extremo negativo, el extremo conforme punta, y este extremo que tiene como una especie de boca es el extremo positivo, y el que tiene la punta es el extremo negativo. Ahora, tenemos que recordar que la polimerización se da en ambos extremos. Hay unión o hay formación de lo que vienen a ser los trímeros de actina que van a formar el filamento de actina tanto en extremo negativo como en extremo positivo. Pero va a haber una mayor formación, un mayor número o una mayor velocidad de formación de polimerización en el extremo positivo, más que en el extremo negativo. Y esto se da porque para que pueda, entre comillas, activarse la actina y pueda empezar a formar los trímeros y unirse para formar los filamentos, se tiene que unir a un ATP. Entonces, si tenemos que se une en un ATP y va formándose esta cadena larga, este filamento, donde recién empieza a formarse, suele ser en el extremo positivo. Entonces, el ATP, conforme pasa el tiempo, lo que va a pasar es que va a hidrolizarse y va a formar ADP. Va a soltar un fósforo y va a formar ADP. Y el ADP lo que sucede es que es menos estable. El ATP es perfecto para la actina, para la polimerización de las actinas, porque suele ser más estable. Le da estabilidad, le permite que se formen los trímeros y estos trímeros van a unirse, lo que va a formar la enlogación. La formación de un trímero de actina se le dice nucleación. Deben tenerlo claro. Nucleación, formación de trímero. Y elongación, estos trímeros se van uniendo, van polimerizándose y va formándose esta cadena que no es estable. Esta cadena, ¿por qué no es estable? Porque hay mayor cantidad de unión en el sitio positivo que en el sitio negativo. Y el sitio negativo hay unión también, pero como dije, el ADP es inestable. Entonces acá también va a haber despolimerización por inestabilidad. Esto es lo que suele pasar en esa etapa. Que esta etapa en sí es un estado estacionario y luego vamos a tener un estado estable, ¿no? Que la velocidad que entra, o sea, la velocidad que polimeriza en ambos lados es muy parecida y es prácticamente igual. Bien, ahora vamos a hablar de esto que es el threadmilling, que es básicamente lo que les dije. Cuando llega a un estado estable, se llega a lo que viene a ser este estado del threadmilling, que significa que la polimerización, el ATP, el sitio de unión de ATP, que es el lado positivo, alcanza la misma velocidad que la despolimerización y el sitio y los monómeros y los trímeros de actina que se van uniendo en el lado negativo. Entonces, ¿esto qué implica? Que aparentemente la estructura parezca que está en movimiento sin crecer. O sea, se va a ver una adición constante en la estructura de la actina F, pero sin embargo no se va a ver un crecimiento notable. Y esto es lo que se le dice el fenómeno del
del treadmilling o la banda sin fin, ya que aparenta moverse. Es como un engranaje que va a aparentar moverse. Pero sin embargo, no va a aumentar su tamaño. ¿Esto para qué es útil o para qué me sirve? Obviamente esto se llega con las proteínas accesorias, porque si vemos así por así, lo correcto sería que siga creciendo. Las proteínas accesorias van a actuar bloqueando ciertos monómeros de actina que están libres. Entonces va a suceder este fenómeno. Pero este fenómeno, ¿por qué me es útil? Este fenómeno me es útil porque me va a permitir lo que viene a ser la migración celular y la contracción muscular. Entonces, este fenómeno permite el dinamismo de las actinas, porque si la actina crece, va a aumentar la cantidad de movilidad que me puede dar y si se encoge, va a contraer la célula. Entonces, esto es lo que permite el movimiento celular. Ahora, como les había mencionado, la actina también, o los microfilamentos, participan también en lo que viene a ser la contracción muscular. Ahora, la contracción muscular, acá tenemos una célula muscular, una miofibrilla, y acá tenemos su núcleo funcional, que viene a ser el sarcómero, ¿no? Lo que nos interesa dentro de este sarcómero es que va a estar los filamentos de actina y filamentos de miosina. Que la miosina ya hemos dicho que es una proteína accesoria, que lo que se va a encargar es de soportar o de tener una fuerte carga mecánica. Entonces, lo que va a hacer la actina, lo que va a hacer la miosina va a haber una contracción gracias a la actina. Entonces, la miosina se va a deslizar por encima, va a suceder la contracción, va a haber una tensión mecánica y esta tensión es lo que permite la movilidad muscular. Entonces, también acá es donde participa lo que viene a ser la actina. Y si vemos acá, justamente acá habíamos hablado de la distrofina, que actúa a nivel de filamentos celulares, y hay una enfermedad que tiene su nombre, justamente porque se ve alterada esta proteína, que es justamente la distrofia muscular, la distrofia muscular de Duchenne también. Bien, entonces quiero que quede claro esta relación, porque es importante en lo que viene a ser... es una de las relaciones más importantes que tiene la actina, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que viene a ser acá lo que les mencionaba. Acá tenemos actina a nivel de corteza, que va a actuar como si fuera, más que todo en los pseudópodos. Ya mi compañero les habló acerca de lo que viene a ser fagocitosis, pinocitosis la vez pasada, entonces esto ya queda claro. Ahora vamos a hablar acerca de los microtúbulos. Lo que vienen a ser los microtúbulos, vamos a tener que son túbulos huecos, de alrededor de 25 nanómetros de diámetro, van a formar y van a tener como monómeros a la tubulina globular. Y es importante tener claro cuál es la estructura base del citoesqueleto, de cada parte del citoesqueleto. En el caso de los microtúbulos, tubulina globular, y estos son heterodímeros. ¿Qué significa heterodímeros? Que van a formar dímeros o sea, los dímeros van a ser su base para empezar a polimerizar. Pero al ser hetero son dos dímeros distintos. Un dímero alfa, un dímero que va a estar formado por una tubulina globular alfa y una tubulina globular beta. Estos también van a tener polarización y van a ser dinámicos. Ahora, estos microtúbulos no se encuentran en los eritrocitos. Ya, esto debe quedar claro porque los microtúbulos vendrían a ser las estructuras más grandes, por así decirlo. Entonces, los eritrocitos no tienen núcleo y tenemos que recordar que también necesitan bastante flexibilidad para llegar a los vasos pequeños. Es por ello que estos eritrocitos o nuestros glóbulos rojos no poseen lo que vienen a ser microtúbulos. Ahora, dentro de las funciones vamos a tener que se encarga del transporte intracelular de los orgánulos y de las vesículas, van a formar el uso mitótico y por ende van a participar en la división celular, van a determinar la forma de las células y también van a participar en la motilidad de los cilios. Ahora, los tipos de microtúbulos van a estar de acuerdo al lugar donde actúan o la función que tengan. Por ello tenemos microtúbulos citoplasmáticos, mitóticos, ciliares y centroliares. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las proteínas A ver, esto se me ha pasado. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las proteínas accesorias de los microtúbulos. Acá hubo un error de diapositiva. A ver, lo voy a corregir, ahora mejor lo muevo.
Ya está. Ahora vamos a hablar acerca de las estructuras de las proteínas accesorias que van a participar en conjunto con los microtúbulos. Para hablar de las proteínas reguladoras, vamos a tener que estas van a controlar lo que viene a ser el ensamblaje, desensamblaje de los microtúbulos. Dentro de ellas, las más conocidas, vamos a tener las proteínas MAPS o las proteínas asociadas a proteínas de microtúbulo, que son proteínas que se van a encargar de la regulación de la estabilidad de los microtúbulos. Vamos a tener varios tipos de maps, solo para darlos como dato porque no he visto que hayan ahondado en sus diapositivas. Las MAP 1, 2 y 4 van a estar asociadas a microtúbulos de neuronas. Van a evitar la despolimerización de estos. Microtúbulos neuronales. Ahora, vamos a tener las proteínas Tau, que esta es importante porque es una proteína clave en el cerebro. Tenemos las taupatías también, de ahí su importancia. Cuando esta proteína tiene una disfunción puede generar enfermedades como el Alzheimer. Entonces la proteína Tau es una proteína reguladora de microtúbulos neuronales, que en este caso de los que se encuentran en los axones, y su importancia se da en las taupatías, / Alzheimer, ¿no? Vamos a tener después al ETSMAP, que en este caso lo que va a hacer es aumentar la velocidad de polimerización de los microtúbulos. Esto lo que va a permitir es que hay una mayor adición de estos heterodímeros, pero en el extremo positivo. Ahora, tenemos a las proteínas ligadoras, tenemos a las proteínas CLIP, que estos van a ayudar a conectar lo que vienen a ser los microtúbulos a estructuras de membrana, como organelos o complejos proteicos. Y su importancia se da porque ayuda a la orientación y distribución de los microtúbulos dentro de las células. Entonces, lo que va a permitir es el movimiento o la conexión de otras proteínas accesorias para la movilidad de los organelos. Ahora, la espectrina también, que ya les hemos hablado, o que ya les mencioné, que va a unir el microtúbulo a lo que viene a ser la membrana, su principal, y la plectina. La plectina va a unir a los microtúbulos con los filamentos intermedios. También hay más proteínas reguladoras como la EB1, pero en este caso estas vendrían a ser las más importantes. En lo que vienen a ser las proteínas motoras, esto no se deben olvidar, la quinesina y la adenosina van a actuar en los microtúbulos. Estas proteínas también van a permitir el movimiento de los cilios y flagelos porque funcionan como un motor. Una se mueve de extremo negativo a positivo y la otra de positivo a negativo. Entonces, el movimiento de esta quinesina y el movimiento de esta adenosina, cuando trabajan en juntos a hacer movimientos contrarios, van a actuar como un motor. Y esto es lo que va a permitir el movimiento ciliar. Ahí está la importancia de lo que van a hacer la quinesina y la dineína. Ahora, dentro de estas también hay tipos, pero no se va a ahondar. Ahora, lo que viene a ser la polimerización de los microtúbulos, vamos a tener que estos van a formar un dímero. Este dímero, si vimos, los microfilamentos están o actúan con lo que viene a ser el ATP. En el caso de los microtúbulos van a actuar con lo que viene a ser el GTP, que vendría a ser, también tiene función energética dentro de lo que viene a ser la biología de la célula. Ahora, el GTP lo que va a hacer es activar al heterodímero. Este heterodímero va a juntarse en algo llamado profilamento. Este profilamento es este filamento longitudinal que vemos acá en forma horizontal. Ya. Y la función del GTP es la misma que funciona igual que la actina. Al perderse el GTP y convertirse, o al pasar el tiempo y convertir el GTP en GDP, se va convirtiendo en GDP, lo que va a pasar es que va a haber un decrecimiento, ya que el GDP es más inestable. Entonces, para hacerle frente a este decrecimiento, lo que va a pasar es, se van a formar los casquetes de GTP, que esto básicamente es para evitar la pérdida de los microtúbulos, la pérdida de la longitud de los microtúbulos. Y acá es importante porque estos casquetes tienen mayor duración que lo que vimos en los microfilamentos. Por eso quería hacer esta comparación. En los dos, en uno actúa ATP y en el otro ATP. Pero en este es más importante la formación porque recordemos el tamaño del microtúbulo. El microtúbulo es el más grande y el microfilamento es el más pequeño. Entonces el microtúbulo necesita tener este frente de polimerización o la formación de estos casquetes para compensar el decrecimiento, porque su función es principalmente de movilidad y estructural, ya que son las partes del citoesqueleto más grandes.
Ahora, como vimos, estos son los centrómeros. Estos vendrían a ser un tipo de microtúbulo, también el centriolar. Esto es el centrosoma, acá van a formar el isocromático. Acá tenemos las estructuras que van a participar. Y ahora vamos a hablar acerca de los filamentos intermedios. Bien. Los filamentos intermedios, como dicen, son los filamentos que están entre los microfilamentos y los microtúbulos. Estos microfilamentos van a tener una estructura variada, no tienen una estructura fija, como viene a ser el microfilamento y el microtúbulo. El microfilamento hablábamos de monómeros de actina y en el microtúbulo hablamos de tubulina. Ambos, en este caso, ambos son globulares, tanto el microfilamento como el microtúbulo, pero al hablar de filamento intermedio no vamos a tener un monómero específico, ya que el filamento intermedio son estructuras filamentosas con distinto origen proteico. Y el origen proteico de estos filamentos intermedios va a depender de la funcionalidad o la función de la célula. Entonces depende del tipo de célula en el que se encuentre. Pero lo que sí comparten es que sus monómeros van a presentar una estructura de alfa hélice fibrosa. Entonces, al hablar de filamentos intermedios, no hablamos de un monómero en específico, pero todos los tipos de monómeros o todos los tipos de proteínas que van a formar estos filamentos van a tener una estructura de alfa hélice fibrosa y se van a organizar en redes o haces, como vemos en las imágenes. Ahora, la función de los filamentos intermedios va a ser el mantenimiento de la forma celular, el soporte mecánico, principalmente, vean esto, la resistencia a tensión mecánica y fijar la envoltura nuclear. El anclaje de proteínas en la membrana también, pero su principal función o lo que lo diferencia es la resistencia a tensión mecánica y el fijar la envoltura nuclear. Ahora, todas las estructuras del citoesqueleto tienen como función el soporte mecánico, mantener la forma celular. El truco que les diría, o para que recuerden, es lo que le diferencia a los filamentos entre ellos. ¿Qué es lo que diferencia uno de otros? Ahora vamos a tener los tipos de filamentos, los principales, ¿no? Los laminofilamentos que se van a encontrar alrededor del núcleo, alrededor de la membrana nuclear. Como vemos, forman estas láminas alrededor. La queratina, que se va a encontrar en células epiteliales. La bimentina, que va a haber en ciertos eritrocitos, pero en su mayoría se encuentra en el desarrollo embrionario en las células. La desmina, que va a actuar a nivel de las células musculares. Los filamentos intermedios gliales, que se van a encontrar en la glía. Recordemos que las glías son células que van a estar en conjunto con las neuronas. Y los neurofilamentos, que van a actuar a nivel neuronal. Bien. En lo que vienen a ser las proteínas reguladoras de los filamentos intermedios, no va a haber una proteína o proteínas específicas como tal, porque como había mencionado, estamos hablando de varias estructuras proteicas. Pero lo que sí va a haber es fosforilación de la lámina nuclear. Y esto básicamente para poder crecer o decrecer lo que van a hacer estos filamentos. Ahora, en la polimerización, lo que deben tener en cuenta o lo que lo diferencia de los demás es que los filamentos intermedios van a formar monómeros, dímeros, todos tenemos monómeros, ¿no? Forman dímeros, pero de dímeros pasan a tetrámeros, o sea, se juntan de dos en dos. Y un conjunto de tetrámeros da las protofibrillas, y un conjunto de protofibrillas da el filamento intermedio maduro. Ahora, esto es importante porque les pueden hablar de estructuras que formen tetrámeros y ya directamente podrían hablar de lo que van a ser los filamentos intermedios. Si en su examen le hablan de estructuras que forman trímeros, no van a marcar filamentos intermedios ni microtúbulos, sino estarían marcando lo que van a ser los microfilamentos, ¿no? Que son los filamentos de actina. Que recordemos que en la nucleación de los filamentos de actina van a formarse estos trímeros. Y si hablamos de heterodímeros o formación de heterodímeros, van a hablar directamente de microtúbulos. Entonces es importante saber cómo polimerizan o cómo forman las estructuras en base a sus monómeros para poder identificar el tipo de estructura del que nos están hablando. Y bien, ya. Ahora, para recordar o para hacer un pequeño resumen antes de ir con las preguntas, vamos a tener que ya acá ordenado de esta forma, de menor a mayor, lo que viene a ser el diámetro del filamento.
Como filamentos más pequeños tenemos a los microfilamentos, luego seguimos con los filamentos intermedios, el microtúbulo, y la principal proteína de esto sería el del microfilamento, la actina, microtúbulo, tubulina. Y de los filamentos intermedios va a variar, ¿no? De acuerdo al lugar de la célula. Entonces lo que tienen que recordar que es microfilamento y microtúbulo. Cómo es que se forma cada uno y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el microfilamento forma heterodímeros o heterotrímeros, no porque solo tiene como monómero la actina globular, que es solo una. El microtúbulo va a formar trímeros, el microtúbulo forma dímeros y a partir de estos dímeros se elonga y es lo que da la forma al microtúbulo, ¿no? Y el microtúbulo es el único de estos que tiene heterodímeros, o sea que tiene dos estructuras, dos monómeros distintos que participan en la misma estructura, la tubulina alfa y la tubulina beta. Y en el caso de los filamentos intermedios van a tener tetrámeros. Si bien no nos especifica la proteína, sabemos que estos se forman en base a tetrámeros. Ahora, la participación la tenemos en el lado derecho, como podemos ver. Los microfilamentos, relaciónenlos siempre con las células musculares y con el movimiento, entonces van a encargar de contracción, van a actuar con el ATP. Los microtúbulos van a formar el uso mitótico, el transporte de vesículas, entonces van a actuar con el GTP. Y los filamentos intermedios van a actuar en lo que vienen a ser las uniones celulares. Y el soporte mecánico, es por ello que su utilidad, su utilidad en lo que viene a ser en las uniones celulares. Van a soportar altas cargas, más no moverlas, van a soportarlas. Bien, antes de seguir con las preguntas, ¿alguien tendrá alguna duda? Igual les voy a hacer las preguntas, ¿no? Pero ¿alguien tendrá alguna duda? ¿O han puesto alguna pregunta en lo que vienen a ser sus grupos? Bien, en caso no, vamos a seguir con lo que vienen a ser las preguntas. Estas preguntas son parecidas a las que han venido, si bien han venido preguntas como dateras, por así decirlo, esto ha sido en el periodo del 2015. Ustedes son la promoción 2024, con ustedes viene el cambio de malla, y su malla es bien parecida a lo que viene a ser la malla del 2015. En el 2015 se tomaban preguntas muy dateras, o sea, muy de tal cual está su BPT, copia, pega, ¿no? Pero ahora o por lo menos las últimas preguntas que han venido en este curso de biología molecular han sido preguntas referentes a, más para pensar, tipo caso clínico. Acá también les he puesto un caso clínico para que puedan verlo, ¿no? Ya, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la principal función de los filamentos intermedios en células eucariotas? En este caso tenemos promover la motilidad celular, participar en la formación del uso mitótico, brindar soporte mecánico y resistencia a la célula, facilitar el transporte intracelular de los organelos o regular el ensamblaje de los microfilamentos. Bien. Vamos a ir descartando. Primero, la respuesta vendría a ser acá la letra C, brindar el soporte mecánico y la resistencia a la célula. ¿Y esto por qué? A ver, los filamentos intermedios ya habíamos hablado que son estructuras estables, que en este caso van a soportar altas cargas. Entonces van a dar el soporte mecánico y la resistencia. Si participan en uniones celulares, las uniones celulares deben ser altamente resistentes por el tema del movimiento que hay, del movimiento extracelular, ¿no? Entonces su función principal de lo que van a hacer los filamentos intermedios vendrían a ser ya que van a dar el soporte mecánico, la resistencia a las fuerzas de tensión. Y esta fuerza de tensión y esta resistencia lo que va a permitir es que la célula, mantener la integridad de la célula en lo que van a hacer los tejidos, ¿no? A ver, ¿qué diferencia esto de los microtúbulos o los microfilamentos? A ver, los microfilamentos y los microtúbulos no van a participar activamente en el soporte mecánico, en el soporte de alta tensión, en el soporte de tensión. Ya, acá lo tenemos. Facilitar el transporte intracelular de organelos. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan de las patitas que vimos ahí? De la dineína y la quinesina. Esto va a ser parte de los microtúbulos. Bien, la segunda pregunta es más sencilla. ¿Qué tipo de proteína
se asocia principalmente con los filamentos intermedios en las células epiteliales. Hablamos de células epiteliales, tenemos la actina, tubulina, bimentina, queratina, desmina. Primero descartamos la actina, porque la actina va a actuar en microfilamentos, la tubulina en microtúbulos. Tenemos bimentina, queratina y desmina. Si hablamos de células epiteliales, pónganse que no han estudiado. Siempre que hablemos de células epiteliales, miren sus manos, miren esto, o su cabello, ¿no? Siempre que hablan, o las cremas, estos exfoliantes, o todas las cremas que son para las manos, para todo esto, te mencionan que tienen queratina y que ayudan a la reconstrucción. Entonces, una proteína de las células epiteliales, porque están en constante roce, en constante tensión mecánica, vendría a ser la queratina, ¿no? La queratina. Bien, y algo que les quería decir es, por ejemplo, si tenemos células epiteliales, ¿no? Hablando de la queratina, si les mencionaran que afecta, algo que afecte a la queratina, por ejemplo, hay una mutación y produces mala queratina, ¿no? O tu proteína o la producción de queratina es deficiente, o hay una mutación en esto. ¿Qué podría enfermedad? Enfermedades epiteliales, ¿no? La más conocida que afecta a la queratina es la epidermólisis bullosa. Ahora un caso clínico. Esto ha venido en exámenes anteriores, así, este tipo de preguntas. Un paciente presenta fragilidad extrema en la piel, con ampollas, roce o trauma mecánico. Se le diagnostica una mutación genética que afecta a la queratina. ¿Cuál es el citoesqueleto afectado en este paciente? Microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos, filamento de miosina o microvellosidades. Ya lo hablamos, que eran los filamentos intermedios, porque el hecho de que estén hechos de queratina van a dar el soporte estructural a la célula. Entonces, la célula, miren, el filamento intermedio va a actuar en unión a la célula. Si falla su proteína principal, que en este caso es la queratina, en la piel, ¿qué va a pasar? Esta unión no va a ser fuerte, o sea, no va a haber una unión correcta. Entonces, esta célula epitelial va a estar floja, por así decirlo, alrededor de las demás células y se va a desprender de forma rápida. Esto es lo que va a generar las lesiones o las ampollas. Es por un desprendimiento, porque hay una mala unión celular. Entonces, esto pasa justamente porque se afecta el filamento intermedio por su proteína queratina. Ahí está. Ahora tenemos qué proteínas accesorias se encargan del movimiento intracelular a través de los microtúbulos. Justamente lo mencionamos, las dos principales. Tenemos opción A, cofilina gelsolina, opción B, miosina dineína, opción C, queratina bimentina, opción D, cinesina dineína, cinesina, quinesina es lo mismo, opción E, desmina pleptina. Y acá vendría a ser la opción D, la quinesina o cinesina y la dineína, porque son las proteínas motoras. Estas se van a encargar, ya mencionamos, del transporte de las vesículas, a través de los microtúbulos, que van a mover también organelos de un extremo positivo a negativo o de negativo a positivo. Y ahora vamos a tener esta quinta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un microtúbulo y un microfilamento en términos de la dinámica de polimerización? Opción A, los microtúbulos están formados por tubulina y el microfilamento por actina. Opción B, los microfilamentos tienen polaridad mientras que los microtúbulos no. Opción C, los microtúbulos solo crecen en el extremo negativo mientras que los microfilamentos solo en el extremo positivo. Opción D, la polimerización de microtúbulos requiere ATP mientras que lo de los microfilamentos GTP. Opción E, los microtúbulos se ensamblan sin un centro organizador mientras que los microfilamentos requieren de un centro organizador. Y la respuesta correcta es la A. Ya les había dicho. Esta comparativa es importante porque al ser las dos
dos de tres de los citoesqueletos que tienen monómeros van a estar comparándolos constantemente. Entonces, al hablar de microtúbulo, vamos a hablar siempre de GTP. Y al hablar de microfilamento, ATP, ¿no? Si hablamos de microtúbulo, túbulo, tubulina. Y microfilamento, hablamos de actina. Y el microtúbulo creo que ya sería muy difícil que se olviden cuál es el monómero. Y ya sería esto. Recordemos que la tubulina puede ser alfa o beta. Así que si le dicen también, si le puede venir una pregunta, ¿no? El microtúbulo está formado por un dímero de tubulina, de un homodímero de tubulina, o de un dímero, o solo tiene un dímero de tubulina, un monómero, solo tiene un monómero por un mismo monómero. El microtúbulo está formado por un dímero de un mismo monómero, eso está mal, porque el microtúbulo tiene dos monómeros, tubulina alfa y beta. La actina sí. La actina forma en trímeros, la nucleación de los microfilamentos es en trímero. Ahora, los microfilamentos crecen en tanto extremo positivo como negativo. Es más, el crecimiento en el extremo positivo en los microfilamentos, porque acá recién se está uniendo el ATP, entonces el ATP permite que haya mayor estabilidad, entonces ahí es donde se va a unir más la actina, a diferencia del extremo negativo, que hay menos estabilidad, por eso que ahí se une en menor medida. Y esto vendría a ser todo por lo que viene a ser el repaso de citoesqueletos. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, se lo dicen a su legado, me lo hacen saber. En un momento va a unirse mi compañero para que continúe con la siguiente parte del repaso y puedan hacerle también preguntas.